Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Como podéis ver, vamos a continuar con Dragon Quest 2. En el capítulo anterior hicimos aparecer el puente arcoiris, fuimos hasta el castillo de Draconarius y allí nos encontramos con el bisnieto de Draconarius. Nos habló de los sellos y también de las hadas que necesitan nuestra ayuda. Además nos entregó la espada de Erdrick, así que ahora vamos a ir a ver si ayudamos a las hadas que están en el santuario de la lluvia y ver qué encontramos. Yo por mi parte he estado consiguiendo un poco de oro, en el proceso he subido un par de niveles, pero no creo que esto sea un paseo, así que a ver. Me recorren escalofríos y el corazón me late con desmesura. ¡Qué sensación tan desconcertante! ¿A qué se deberá? ¡Ay! ¿Te has hecho daño? Bien merecido lo tienes. ¿Por qué siempre andas tocándolo todo? Debes llevar más cuidado. Perdón, solo quería averiguar si resultaba tan peligroso como... no sé lo que ponía. Mía fe que esto es obra de una gran energía maligna. Hemos de disiparla de algún modo. Epa, ¿acaso no mencionó el bisnieto de Draconarius que la espada de Erdrick era justamente capaz de lograr tal cosa? Todavía atesora la capacidad de repeler el mal. ¿No fue así su... no sé qué? Así es, me inquieta un poco hacer uso de tamaño tesoro, más... Me temo que debemos intentarlo. Algunos diálogos pasan súper rápido y otros que son más cortitos pasan muy despacio, no lo entiendo. Increíble, ha funcionado, y eso que la espada no cuenta siquiera con su virtud primigenia. Tal es el poder del mítico héroe, ¡viva el gran Erdrick! Prosigamos con cautela. La presencia de una barrera indica que dentro aguardan enemigos. Sí, las hadas nos necesitan. No tiene pinta de haber nada. Vamos a echar un vistazo por aquí, por los laterales. Una simiente de resistencia. Oro.
¿Un anillo despertador? Por aquí seguro que no hay nada, pero bueno, hay que mirar. ¡Ya! ¡Sore! ¡Ha! ¡Sore! ¡Ya! ¡Ey! Vale, un cofre que no podemos abrir. Nada, damos media vuelta y subimos. A ver qué encontramos. ¡Ey! ¡Kirae! ¡Sore! ¡Ya! Vamos a curar a este. Unos viales de néctar retorna magia. Y nada más. Rendíos, pequeñinas, si seguís poniendo a prueba mi paciencia, solo conseguiréis que os haga sufrir más cuando dejéis de resistiros. No nos das miedo, que lo sepas, jamás te haremos caso ni te contaremos nada de los sellos, así que haz fu como el gato. Sí, largo, déjalo estar y vete con viento fresco. Jamás. Sois vosotras quienes tenéis que claudicar. Pequeñas y enclenques, y aún así vuestras defensas me detienen, pero no durarán eternamente. ¡Ah, no puedo más! ¡Que alguien nos ayude! Ríndete, Demontre. No pondrás tus zarpas encima de hada alguna. ¿Humanos? ¿Qué os trae por aquí? ¿Cómo habéis logrado entrar? Sellamos el santuario con un velo mágico impenetrable. Pues bien podría decirse que vuestra barrera no era tan fuerte como la pintabais, ¿eh? Deja en paz a las hadas o pagarás bien caro tu atrevimiento. ¿Os creéis mis iguales, mequetrefes? ¿Yo que cuento con el favor del Magno Atlas? ¿Atlas? ¿Se trata acaso de otro de los lacayos de Argon? No es asunto vuestro, o por lo menos no lo será tras desmenuzaros y haceros albondiguillas.
Albondiguillas, cómo me gustan. Adelante, que comience la batalla. ¿Acaso dices que te placería acabar hecho picadillo? Jamás, pues no será mi sangre la que se vea derramada. Muchos monstruos me han echado fieros antes, de modo idéntico, y no obstante, aquí sigo de una pieza. Mentecato insolente, poco importa lo que digas. En breve, tu sonrisita socarrona acabará teñida de rojo. Basta, deja de enardecerlo, te lo ruego. Procederé a enseñaros lo que es el dolor. Me temeréis y pereceréis. A ver. Vuelas, ¿no? Entonces... igual eso... ¿Se encuentran bien? Sí, eso creo. Gracias. ¿Hay algún problema? No, es solo que... O sea, es la primera vez que veo a unos humanos en persona y me ha sorprendido que acudierais en nuestra ayuda. Eso es todo. Ningún miembro respetable de nuestra especie permitiría que unos seres inermes se vieran hostigados de tal modo. El bisnieto de Draconarius nos hizo sabedores del aprieto de vuestras mercedes y vinimos de inmediato. Uy, sí, esos monstruos aparecieron de la nada y empezaron a gritar cosas sobre Pamplín y los sellos, muy desagradable todo, la verdad. Luego levantaron una extraña barrera para que no pudiéramos escapar. La gran Pamplín solía vivir en esta torre, ¿lo sabíais? Me imagino que por eso vinieron aquí a buscar pistas sobre esos tesoros que anhelan. ¿La gran Pamplín? ¿Cómo? ¿Los humanos no habéis oído hablar de ella o qué? Es un espíritu sagrado, la mar de poderoso. Las hadas vivimos para servirla. Ejerce del pilar que da soporte a este mundo. ¿El pilar del mundo? Pero ahora está ausente, por motivos varios. Quien sí se encuentra de cuerpo presente es la lideresa, pero esos monstruos la atacaron y... ¿La lideresa? ¿Sabes si está a salvo? Seguro que sí, al menos de momento. También se la conoce como la Protectriz. Es súper importante y megapoderosa. No acabarán con ella bien junto. ¿La Protectriz acaso acoge animales abandonados o no es ese tipo de protectora? En fin, volvamos al asunto que tenemos entre manos. Disculpe vuestra merced, prosiga, se lo ruego. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí, los monstruos no solo fueron tras mí, también acorralaron a las demás, incluida la Protectriz. Quieren averiguar el paradero de esos sellos a toda costa. Ayudad a la lideresa y al resto de nuestras compañeras, por favor. Contamos con vosotros.
Tienen vuestras mercedes nuestra palabra de que las socorreremos. ¿Verdad, Irene? Claro. Gracias. La protectriz debería andar por el nivel superior. Daremos con ella. Mientras tanto, ocúltense en algún lugar seguro para evitar exponerse a más peligros. Vale, pues vamos a buscar a la protectriz, porque por aquí no queda nada, ¿no? Ah, bueno, y voy a curarlos. Un puñal envenenado. Vamos a ver qué hay del otro lado, por si acaso. Con cuidado de no caernos por ahí. Un tomo de multifortalecimiento. A pesar de vuestro tamaño, nos falta rojo, haditas. Cobardes, mequetrefes, decidnos dónde están los sellos o sufriréis. Ya os he dicho que no tenemos ni idea, ninguna sabemos nada, ni la protectriz ni nadie. Eso, lo único que conocemos sobre los sellos es que solo pueden dar con ellos los héroes. Con qué héroes, ¿eh? Muchas gracias por regalarnos ese detallito, pequeñaja. ¿Por qué se lo cuentas, tontaina? Se les empieza a escapar la lengua. Lo siento, pero no es culpa mía. Es por ese olor a héroe que se respira en el ambiente. Debe de haber alguno cerca. No me digas. Otra joyita que me acabas de revelar. ¿Quieres hacer el favor de callarte? Ay, pero qué bocaza soy. De verdad que no quería. O sea, lo juro. Esas hadas han menester nuestro socorro. Apresurémonos, no sea que esa pobre siga hablando por los codos. Deteneos ahora mismo, esperpentos. No permitiremos que sonsaquéis nada más a esa hada de lengua floja. Digo... ¡Hala, qué fuerte! Los héroes humanos están aquí. Han venido de verdad de la buena.
¿Héroes? ¿Vosotros sois los héroes que saben dónde están todos los sellos? ¡Qué suerte la nuestra! Pues no os habéis ahorrado el afán de ir a buscaros. El gran Atlas estará como unas castañuelas en cuanto os demos una buena paliza y os llevemos ante él para que se lo contéis todo. No sabemos nada de tales asuntos, y de saberlo jamás diríamos pío. A ver si seguís igual de bravucones cuando hayamos terminado de haceros papilla. Pues al lío.いいとこ見せます。危なかった。感謝します。もらいます。A ver si deja ya de atacar a Aurea. ¿Tienen fijación por ella o qué les pasa?感謝大爆発です。¡Increíble! ¡Habéis ganado! 1.000.000 de gracias. Sois unos héroes muy heroicos, ¿eh? No pasamos de meros aprendices. Dígame vuestra merced, ¿de veras puede percatarse de que la sangre de Erdrick corre por nuestras venas? Pues claro, lo conocimos, ¿sabéis? Bueno, lo vimos de lejos. ¿Conocieron vuestras mercedes al poderoso Erdrick? ¿En serio las hadas viven tan largo tiempo? Sí, supongo que sí. Bueno, más que los humanos, desde luego. Si estáis buscando a alguien que de verdad trato con él, deberéis preguntar a la lideresa. Me consta que charlaron en varias ocasiones. Así lo haremos, mas antes, si me lo permiten. Esos monstruos me dio la sensación de que pensaban que conocemos el paradero de los sellos. Ah, sí, nada, me entendieron mal. Solo les dije que vosotros sois los únicos que pueden encontrarlos. Ya te has ido de la lengua bastante. No puedes ir contando esas cosas a cualquiera sin preguntarle antes a la lideresa. Bueno, ahora que ha salido el tema, ¿os importaría subir a ayudarla? Está en lo alto de la torre. Seguro que los monstruos habrán ido a por ella.
Si os deshacéis de ellos, fijo que os podrá contar algo útil. Muy bien, allá vamos. Ah, esperad, antes de que os marchéis, ¿podría pediros un ultimísimo favor? ¿Os importaría no contar a las demás que fui yo quien largó todos esos secretos? Como se enteren, me caerá la bronca del siglo. No tema vuestra merced. Sabemos bien que a veces es fácil acabar hablando de más. A buen seguro no pretendía causar ningún menoscabo. Somos una tumba. ¡Qué humanos tan majetes!, ¿no? Vale, pero por aquí no queda nada. ¿Solo vosotras? ¿Nada? Unas botellitas de agua mágica y unas medicinas fuertes, vale. Una espada onírica. Y el otro, como no lo podemos abrir, pues nada. Vamos a ver eso de la espada.
それ。手ホイミ。Un velo de serenidad. Y nos quedaría esta parte de aquí, que por lo que veo hay unas vasijas, una simiente de suerte y una mini medalla. Pues vamos a salvar a la lideresa. Vamos a ver si hay algo por aquí. Mira, un cofre ahí al fondo. Un torno de resanación, vale. Por aquí no hay nada. Vale.
Vamos a curarlos antes de entrar. Y vamos a darle algo a este hombre, a Lucas, para restaurarle el PM por si acaso. Vale, vamos para allá. Bellina. 時代も姿も状況も何もかも違うのにわかるなんてね。何の話を。でもまだ真の勇者になるには勇気も知恵も力も何もかも足りないみたい。伸びしろに期待ね。はい、僕たちの旅はまだまだ始まったばかりですから。人間、あの結界を破ったのか。一体どうやって。あんた程度じゃそんなこともわかんないのね。ちびっこ勇者さんたち、ちょうどいいわ。こいつをやっつけてその血筋を証明してくれるかしら。あっさり負けてがっかりさせないでね。Esperamos que no. 言われなくても倒しますけど、他の妖精さんと違って君ちょっと偉そうですね。そりゃそうよ。私人間はあまり好きじゃないもん。え、そうなのですか。ずいぶん余裕だな。俺を無視しておしゃべりか。言われなくても倒すだと。自分たちの勝利が決まってるみたいな言い草だな。思い違いをしているようだからお前たちの未来を教えてやるよ。俺に無残に殺され妖精どもも用済みになれば一匹残らず血祭りだ。Intentaremos evitarlo. A ver, ¿tú a qué puedes ser débil? No creo que lo mate, pero bueno, igual le hace bastante daño.
したイエイヘホイビ Debería caer en breves. ここですね Se lo ha cargado. ¡Zaoraru! ホイミ回復しますありがとうザオラルザオラル死ぬかと思った A ver si con esto se lo cargan. Es que así ganan experiencia los tres, ¿y no? ¿Hemos estado a la altura, Protectrid? ¿O Lideresa? 助けてくれてありがとう。まだ幼いけれど確かに勇者の血を継ぐものってところかしら。私たち竜王のひ孫さんに言われてあなた方を助けに来たんです。ああ、そういうことね。確かにあいつがここで魔物と戦ったら祠ごと壊れかねないものね。ひ孫さんもそんなこと言ってましたけど、そんなに強いんですか？やっぱり竜王の子孫っていつかそれを自分で確かめられるくらい強くならなきゃダメよ。はい。私たちそのひ孫さんに5つの紋章を探すよう言われたのです。あなたたちハーゴンを撃つつもりなのね。そうよね、勇者だものね。はい、その通りです。世界に平和を取り戻したいんです。ルビス様がおっしゃっていた時が来たのね。勇者の子孫が来たら渡すように言われていたものがあるわ。どうしてルビス様が直接渡さないんですか？今は遠いところに行っているの。Con los 5 sellos la invocaremos de nuevo, no pasa nada. Supongo. O igual no. これを持って行きなさい。La flauta de eco, ¿vale? それはそう、勇者の血を継ぐ者が紋章の近くで吹くと山彦が帰ってくる特別な笛よ。試しに今吹いてみて。
山彦が帰ってこなかったでしょ。つまりこの近くには紋章はないというわけ。紋章が一つの場所にとどまっていなかったり、何かの干渉を受けていたりすると反応しないことがあるらしいわ。まあ根気強く世界中を旅しながら笛を奏でてみることね。Vale. 紋章のありかは勇者が知るというのはこれのことだったのですね。ありがとうございます。一つ聞きたいことがあります。ハーゴンたちも紋章を探しているのは一体なぜでしょう。紋章が5つ集まったら何が起こるのですか？その問いに答える資格があるのは妖精族だと竜王のひ孫さんは言っていました。なるほど、そうね。確かに私にはその問いに答える資格が半分あるわ。 ¿Pero nos lo dices o no? でも半分だからまだ話せない。今教えられることは、5つの紋章はそれぞれが持つ加護の力が全てではないってこと。5つの紋章が揃うこと、そこに本当の意味があるの。そしてその秘密こそハーゴンの打倒にとても深く関わるわ。時が来たら全てを話してあげる。ありがとう人間が嫌いって言ってたのにいっぱい教えてくれるし助けてくれるんですね。そりゃ私だって世界が滅びるのは嫌だし、ルビス様と仲間からも言いつかってるし、それに私、あなたたちの遠い祖先にあたる勇者たちを知っているの。初めて会った勇者は人間って意外と悪くないって思わせてくれた。私にとって少し特別な人だった。なのにその人のこと再会させてあげられなかった。再会？まあいろいろあったのよ。またそこから後の時代で出会った別の勇者とは良い友人になれたわ。たくさん助けてもらったし、こっちも力になれたの。慣れ合いたいわけじゃないけれど、協力してやり遂げた方が悔いのない思い出として残ったわ。だから私はもう後悔したくなくてあんたたちに協力してるだけよ。私たちのご先祖様と友達だったなんて。ぜひいつか詳しく聞かせてください。そうね。ただ今はやることが山積みよ。さあ紋章を探しに行ってらっしゃい。気をつけるのよ。Lo intentaremos. Vale. Los bellacos que asaltaron la torre hablaron de un tal Atlas. ¿Sabe vuestra merced algo de él? Creo que fue él quien dio la orden de asediar la torre. Los monstruos con los que nos topamos en el castillo de Draconarius mencionaron a otro más, el archidiablo. Tal vez se trate de otro de los secuaces de Argon. Parece que algunos son más importantes que el resto y más peligrosos. No creo que seáis todavía lo bastante fuertes para plantarles cara. Si tropezáis con ellos, corred. Así lo haremos, no tema vuestra merced, pues no correremos riesgos innecesarios. ¿Quiénが竜王様の子孫を襲えと言った？申し訳ありません。味方になれないなら始末するべきかと思い。そうだ、ハーゲン様の誘いに乗らないような奴に生きている資格はないだろう。勝手な真似を。ハーゴン様、
困るな。命の価値がわからぬような奴は、部下はしっかり教育しろ。Si esos dos monstruos eran los que estaban en el castillo de Draconarius y nosotros los vencimos, ¿qué hacían ahí? Dadas las circunstancias, entiendo que no nos resta remedio otro que hacer sonar por doquier la flauta de eco hasta dar con los sellos. Jamás creí que cuanto aprendí de música en Palacio acabaría por ayudarnos en una situación como esta. Carástolis, y yo que pensaba que bastaba con dar fin a Argon. Parece que nuestra misión se complica por momentos. Tampoco cabía esperar menos, la verdad. A fin de cuentas, nuestro enemistado cuenta con un poderío capaz de devastar reinos por entero. Si no sabéis bien por dónde seguir, haced sonar la flauta de eco. Quién sabe, tal vez os muestre el camino. Bueno, vámonos. Vamos a irnos a Trávena. A ver, yo entiendo que las ubicaciones que nos marcan ahí pues son las de los sellos, pero quiero usar la flauta. Ah, vale, mira. Ha resonado, que se ha escuchado, y justo nos marca ahí en el medio con una nota musical. En una de las ubicaciones que ya había marcadas, vale. ¿Y esto qué es? ¿Será Canteria? Porque, a ver, el mapa ha cambiado un poco, pero igual es Canteria. Maldara. Ay, eso, Maldara. Estaba pensando en Maldara, no en Canteria. Canteria era donde fuimos al funeral del señor, en el primero. Aquí es donde estaba la armadura rara que nos reventó la primera vez, pero que luego vinimos a por ella. Me equivoqué yo de nombre. Pero estaba pensando en esta ciudad, sí. ¿Escapará el limo metálico?
Vamos a investigar un poco. Una planta medicinal. A riesgo de toparnos otra vez con algún monstruo extraño, que en principio no debería. ¡Sore! Una entretela. Un collar amoroso. Vale, ese cofre no lo podemos abrir. Oro. Una planta de Fierabras. Por aquí quedará algo. En principio no se ve nada. ¡Ya! ¡Sore! ¡Maniata!
Podemos ir hacia esta ubicación. Anda, mira. Un rincón secreto. No hay nada. Una mini medalla. Una piedra vita. Si tuviésemos Fisgar, eso era sencillito. Esto sí es canteria. Ya solo al ver la forma. Por fuera esto sí. Una planta medicinal. Unos boletos de tómbola. Un palo de bambú. Un traje de entrenamiento. Una lanza de hierro. Una cota de malla. Ahí no podemos pasar, vale. Esta no la podemos abrir de momento. Oro. Un liguero. Unas medias de rejilla. A ver qué vendes. Pero solo me llega para una. Vale, voy a comprar una. Y se la voy a dar a él. Porque así le sube bastante.
Y si eso, pues luego farmeo una simiente de vida. Se distingue un mensaje sobre un respetado sacerdote que en su día se entregó en cuerpo y alma a la protección de la ciudad. El que no pudimos salvar en el 1, pobrecillo. Y si luego decido farmear, ¿qué hacen estos niños aquí? ¿Venden algo? Pues ya mejoro el equipo de todos. Lo que ellos digan. ¿Y tú qué tienes? No la podemos abrir. Oro. Bulbos lunares. Y me faltaría la posada, ¿no? Un vestido de seda. Una simiente de resistencia. Vamos a aprovechar y descansar. Debería habernos aparecido el barco cerca, ¿no? Pues no. Pensaba que se iba a mover hasta aquí. Pero no. Pues vamos hasta Maldara. Lo que pasa que por aquí no podemos salir, claro. Así que igual tengo que ir hasta Puerto. Y desde Puerto sí podremos salir, claro. Esa piedra no será un lugar secreto. Creo que no puede haberlos así en mar, ¿no? Ah, sí. Es que digo, no aparece como tal piedra en el mapa. Es verdad, en el 3 había alguno, ahora que lo pienso así. Una mini medalla. Si vuestras mercedes son novicios en el arte de la navegación, les aconsejo no alejarse en demasía de la costa. Los monstruos que infestan las aguas mar adentro no son presa fácil ni de tomar a la ligera. Con todo,
El mayor enemigo del marinero no son esas bestias, sino la falta de cautela. Gracias por el consejo, majete. Una perla rosada. Un mero recordatorio, si me permiten. Aunque el mapa tenga sus límites, el mundo real no se acaba sin más en los extremos. Si se hallaren vuestras mercedes en los postreros confines del occidente, mas su destino se encuentra en las regiones del oriente, no han de hacer otra cosa sino seguir un poco más hacia el oeste. Y así, en menos de lo que canta un gallo, darán con su objetivo. Ya apareceremos por el otro lado del mapa, ¿no? Se supone. Un delantal de seda, unos pendientes limosos, una fuente de plata. ¿Esto qué es? Odio a las quimeras estas, te lo juro. ¿Te meten confusión? A ver, no siempre, es difícil que te metan confusión, ¿no? Pero como consigan ponerte a un personaje con confusión, va a atacar a los de tu equipo, va a hacer un crítico y te los va a matar, porque ya me ha pasado varias veces. Una planta medicinal, un bulbo lunar, una simiente de suerte. Son, de verdad... Encima aparecen en todos lados. También se ponen reflejo, así que si las atacas con hechizos y se ponen reflejo, todo el daño para ti. A ver, ¿qué es esto? Ah, el templo del espíritu. ¿Tú qué haces aquí? Hace mucho tiempo las hadas vivían aquí. Había una en concreto que sabía calar enseguida la personalidad de la gente. ¡Qué fuerte! Y habrá algo. ¡Ey! Un anillo plenilunio. Bueno, me da igual. No iba a echar paso seguro para eso. Aunque tú estás en la mierda.
Vale, el primer sello entonces debería estar aquí. Que esto es un faro, sin más. Esa arma que portan vuestras mercedes, trátase de la espada de Erdrick, el mítico héroe, ¿cierto? Así es, tiene vuestra merced buen ojo, caballero. ¿Acaso corre por las venas de vuestras mercedes su misma sangre? ¿Qué los trae por estos lares, si permíteseme la pregunta? Está en lo cierto, anciano. En cuanto al motivo de nuestra visita, vamos en busca de cierto objeto. ¿De veras? ¿Algún sello por ventura? ¿Los conoce? Por supuesto. Servidor es el guardián del sello en cuestión. Llevo tiempo aguardando su llegada, héroes. Sepan vuestras mercedes que solo aquellos cuyo valor les permita conquistar la torre que ante sí tienen podrán hacerse con el preciadísimo artefacto. ¿De veras? Dejaremos pues la piel para hacer fe de nuestra valía. Excelente, en tal caso me adelantaré y aguardaré la llegada de vuestras mercedes. Rezo porque no caigan vuestras mercedes en garras de las monstruosas criaturas que sin duda habrán de asaltarlos en su ascenso. Estamos cerca de hallar lo que buscamos. Rápido, hay que subir. Vale, a mí me estaba dando un poco de mal rollo el tío, pero... no sé. Si dice ser el guardián del sello, habrá que creerle. Buah. Verás tú. Esto va a ser un laberinto. Quiero de todas maneras mirar una cosa primero, que es a usar la flauta esa. Así que salen las notas de ahí, vale. Era lo que quería mirar, solo eso. Está chula la animación, la verdad. A ver, vamos a ir a ver un poco así algunas ubicaciones. Porque la verdad que si nos metemos a hacer el faro se va a hacer muy largo. Y como ya llevamos bastante, porque lo del santuario de la lluvia ha sido un poquito largo, si me meto a hacer el faro ahora, que tiene pinta de haber bastantes sitios que explorar, pues igual lo hacemos demasiado largo. Me gustaría ver qué es esto. Templo al oeste de Arroyo Luna. Es el templo en el que ya habíamos estado. ¿Y por qué me salía en el mapa tan pequeñito? Como si no fuese una ubicación. Ah, vale, o sea... Claro, este no, me sale lo de al lado porque es por donde entramos. Vale. Decía yo, pero ¿y esto por qué? Pues vamos a subir ahí. A ver qué es lo que hay en el medio. Ah, vale, ya sé lo que es.
Pero... si ya hemos obtenido la gota arcoíris, ya hemos hecho el puente arcoíris, ¿está puesto solo como una ubicación o pasará algo más luego aquí? Porque esto es el Sanctorum, ¿no? El yelmo. Ese es el yelmo de Erdrick. ¿Me lo das? Así que vuestras mercedes claman descender del héroe de la leyenda. Si de veras pertenecen a su linaje, a buen seguro llevan consigo la marca de Erdrick. Sin tal prueba en su haber, el yelmo de Erdrick jamás será de vuestras mercedes. Márchense de aquí. Ah, o sea que hay que darte la marca de Erdrick y nos vas a dar el yelmo. Vale, vale. Lo de la marca de Erdrick me quiere sonar que en el 3 también habría que conseguirla. Vale, eso es Arroyo Luna. Y si, por ejemplo, me voy aquí, aparece el barco al lado. En teoría debería, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues vamos a ver un poquito esta isla de aquí al lado. Todo sea que llegue ahí, sea de monstruos súper fuertes y me revienten. Uy, qué árbol más chulo. Mira, aquí hay un sitio secreto de estos. Con un cofre que no podemos abrir, para variar. La llave mágica nos dijo una tía que se le había caído al agua, pero tendremos que buscarla nosotros por nuestra cuenta o habrá algún momento en la misión principal que nos hagan ir a buscarla. Vamos a ver qué es esto. Bosque de Yggdrasil. No voy a adentrarme porque primero hay una niebla inmensa y no se ve nada. Y segundo, seguro que hay monstruos bastante fuertecillos. Ahí no quiero ir porque es donde tenemos que ir con el... Bueno, con él no, a por el sello. Ahí la verdad es que no sé cómo entrar. Supongo que en algún momento podremos volar. Podría subir todo por este río e ir a esa ciudad a ver qué es. Todo sea que aparezcan monstruos marinos que nos revienten y se me quiten las ganas de ir, pero bueno. Una planta de fierabraz, un vial de néctar retorna magia, una simiente de suerte. Ah, bueno. Me quitan bastante, pero los podemos matar.
風よ刃となれ。Ay, que va paralizado, a ver. Esa es la ubicación en la que está el sello, pero no quiero entrar en ella todavía. Plantas medicinales, simiente de agilidad. Ahí hay un rincón secreto. Estos bichos siempre me recuerdan un poco a la cara de Homer Simpson. No sé si soy la única persona a la que le pasa. Una mini medalla. Una simiente de vigor. Y me salí sin querer. Vale, pues no hay más. Vamos al barco.
ここですね。Ya tiene que faltar poco para llegar a la desembocadura del río, ¿no? Buah, aún queda un cacho.入った。ひっくり返します。Menos mal que solo hizo eso una vez. Paso. De las bolitas esas rocosas. Menos mal. A ver si damos llegado. Que solo quiero abrir el punto de teletransporte. Que luego igual resulta que ni puedo pasar por ahí. Pero en principio debería poder, ¿no? Pero ¿por qué salís tan seguido? Ah, que no puedo subir. ¿Qué es esto? Bárbaro decapitador. Menos mal. O sea que no puedo llegar ahí. Que todos mis esfuerzos en vano. Que hay que ir por el otro lado. Bueno, pues paso. Ya iré en algún momento. Vamos a irnos a Canteria. Y vamos a descansar en la posada
Y luego ya, a continuación, nos iremos al faro, porque si lo hacía ahora, pues se iba a hacer muy largo. Entonces hemos explorado un poco por ahí y ya está. Hemos visto algún bichillo, desbloqueado algún punto de teletransporte para más adelante. Entonces a continuación nos iremos al faro en busca del primer sello. Luego quizá, si no es muy largo el faro, que tiene pinta de que sí, nos iremos a por algún otro sello. Ahora mismo vemos dónde están 4 de ellos, son 5, el otro no sabemos dónde está. Pero la lideresa, o protectriz, nos ha dicho que si está en movimiento, la flauta no nos va a decir dónde está, entonces quizá ya lo tenga algún enemigo. No lo sabemos, lo descubriremos. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado y queréis apoyar el canal, sois más que bienvenidos a suscribiros o darle like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!